Estamos aquí en el capítulo 4 del libro de Shmuel, del primer libro de Shmuel. Hemos visto, entrecortado, vaya, lo siento, pues no sé qué hacer para solucionarlo. Antes tenía un mensaje que decía, vale, empiezo la grabación, buenas noches a todos de nuevo, ahora mejor, bueno, muy bien, entonces, capítulo 4, muy bien. Y sobrevino la palabra de Shmuel a todo Israel, y salió Israel hacia los filisteos para la guerra, y acampó junto a Eben Haezer, y los filisteos acamparon en Afec. Sobrevino la palabra de Shmuel significa, al cabo de un tiempo, sobrevino la profecía que había emitido Shmuel sobre todo Israel, puesto que el acontecimiento que vamos a relatar cambió por completo el curso de la historia en Israel. Shmuel es el eslabón que une la época de los jueces con la época de la monarquía que está por comenzar. Como muchos de los cambios, va acompañado por una dura crisis. La batalla de Eben Haezer, Shalom Naomi, la batalla de Eben Haezer va a tener repercusiones muy graves, la muerte de los líderes y de gran cantidad de soldados, y también la destrucción de la ciudad de Shiloh y el traslado del tabernáculo a un lugar provisional. Un segundo, voy a llamar aquí a alguien más, un segundo, vamos a ver, perdón, un segundo. Sí, bueno. Como vemos entonces, se va a trasladar dentro de poco el tabernáculo a un lugar provisional, y a partir de allí luego podrán trasladarlo a su lugar fijo. Pero todas estas destrucciones, todos estos desastres, vendrán seguidos de una reconstrucción mucho más aventajada, aunque tengamos que tardar un tiempo para verlo. Al igual que la aparición de la monarquía tomará también su tiempo. Según nuestros sabios, tendremos un periodo de unos 10 años hasta la corta aparición del rey Shaul. Y en estos años, Shmuel podrá profundizar su mensaje en el alma del pueblo, como solo él podría hacerlo. Y como digo, entonces empieza ahora a cumplirse la profecía que había dicho Shmuel. Y salió Israel hacia los filisteos para la guerra y acampó junto a Eben Haezer, y los filisteos acamparon en Afec. Afec es un lugar conocido, llamado más adelante Antipatris, situado estratégicamente en el paso de la Vía Maris, en un lugar en que esquivaba los antiguos pantanos del Yarkón, que nace justo al lado. Aquí está Afec, Antipatris, aquí está el río Yarkón, que es muy cortito, y aquí están los pantanos que había antiguamente alrededor del todo el río del Yarkón. Todo este río era muy pantanoso, sobre todo las fuentes de este río. Aquí podéis ver una foto de hace unos 100 años, de principios del siglo XX, una foto aérea hecha por los ingleses. Y aquí podéis ver los pantanos que había justo alrededor de esta es la fortaleza de Antipatris. Y al otro lado, a sus espaldas, ya empiezan las colinas litorales, por lo que el camino debía pasar forzosamente por su costado, lo que le convertía en un lugar muy importante. En la Edad Media,
los cruzados alzaron un castillo del que pueden verse sus ruinas hasta hoy. Aquí está la fortaleza esta de Afec o Antipatris. Muy bien. Versículo 2. Y se ordenaron los filisteos hacia la guerra con Israel, y se entabló el combate, y fue derrotado Israel delante de los filisteos, y mataron en el campo como a 4,000 hombres. Se ordenaron en el orden adecuado. En hebreo no se menciona lo que es obvio, que este es el orden de batalla, porque era muy importante el orden que había en el campo, el lugar que ocupaba cada soldado antes de que comenzara la batalla en sí. Muchas veces era lo que decidía el resultado de la batalla o de toda la guerra. Cuando un ejército conseguía ordenarse de un modo ideal frente al enemigo, tomando un lugar estratégico, colocando cada tipo de soldados en su orden predeterminado. Sabemos que usaban la honda, como hizo el joven David poco más adelante. Usaban las flechas y las jabalinas, además de las espadas. Los caballos eran rarísimos, puesto que los egipcios no permitían su exportación, y los de Asia Menor, los que venían de lo que es ahora Turquía, debían ser muy caros, y solo los cananeos los tenían, como ya vimos en el libro de Shoftim. Así pues, es obvio que estamos hablando aquí del orden de batalla. Nosotros también lo vamos a obviar a continuación cuando mencione que alguien vino del orden. Significa que vino del orden de batalla. Nosotros ya sabremos ahora que viene del orden de batalla, o sea, del campo donde tuvo lugar la batalla. Muy bien. Entonces, en el primer día, en la primera batalla, mueren 4,000 soldados de Israel. Israel fue derrotado delante de los filisteos. Versículo 3. Y vino el pueblo al campamento y dijeron los ancianos de Israel: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Shiloh el arca del pacto del Señor, y venga en medio de nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Por qué nos ha derrotado? La pregunta es perfectamente correcta, pero la respuesta que le dan no es la correcta. Presienten que el Creador les ha abandonado, que no reside entre ellos, y esto es cierto. Y creen que bastará con traer el arca al campamento para solucionar el problema. Cierto que hay cosas que nos ayudan a mejorar nuestra espiritualidad, y en el judaísmo hay algunos ejemplos de objetos que ayudan a desarrollar nuestra espiritualidad, como son los tefilín que ponemos en nuestro brazo y en la cabeza cada día, o como la mezuzá que ponemos en nuestras puertas. Pero debemos tener en cuenta que no son amuletos mágicos y que funcionan solo cuando hay una predisposición nuestra al cambio, al perfeccionamiento espiritual, y cuando hay un claro esfuerzo en hacer este cambio. El Creador puede residir entre nosotros en nuestros corazones particulares y también una residencia nacional en el arca y en el tabernáculo. Pero estamos en una grave crisis nacional y la residencia nacional se ha interrumpido. El arca está vacía de la Shejina. El trauma de la pérdida del arca servirá para rectificar y para mejorar, tal vez. Aunque podríamos entenderlo todo de otro modo. La pregunta podría ser: ¿por qué nos ha derrotado sin ningún motivo? Porque podría ser que ellos no se consideraran pecadores
y que vieran una injusticia divina en esta derrota. Y por lo tanto, la propuesta de traer el arca no sería más que para que el arca se salvara a sí misma y a ellos junto con ella. Y esto sería muy buen motivo para acentuar el enojo divino contra ellos. Como dice el profeta Jeremías, me dices, pues me he limpiado, solo se ha vuelto su enfado en mí, o sea, ya me he recuperado del enfado que había contra mí, solo se ha vuelto su enfado de mí, que estaba girado hacia mí y se ha vuelto hacia otro lugar, dice el Creador, heme juzgarte por decir, no he pecado. O sea, que el profeta Jeremías, en el capítulo 2, acusa al pueblo de Israel, 400 años más tarde de lo que estamos viendo nosotros aquí, de que el pretende decir que ya me he limpiado de mi pecado y el enfado del Creador ya ha desaparecido. Y el Creador responde diciendo, pues con esto te mereces otro castigo más. He de juzgarte por decir, no he pecado, y demostrarles lo que ya hemos dicho antes, que el arca no es un amuleto para salvar sus vidas. Por lo tanto, ellos dicen, tomemos de nosotros de Shiloh, donde estaba el tabernáculo, tomemos el arca del pacto del Señor y venga en medio de nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. Así habían hecho en los años de conquista, en que el arca del pacto les acompañaba en las batallas y el tabernáculo estaba vacío. Y por esto en aquella época estaba permitido que cada uno se construyera un altar en su propia casa. Pero hace mucho tiempo que no hacían una cosa así. Desde ayer y desde anteayer, como dice a continuación. Desde el momento en que el tabernáculo había sido trasladado desde Gilgal a Shiloh, construyendo allí un edificio de piedra con techo de los lienzos de la antigua tienda. En este mismo momento se habían prohibido los altares particulares, puesto que habíamos llegado a una fase en que se suponía que debían reunificarse las tribus para formar la nación. Pero como hemos visto a lo largo del libro de Shoftim, no se consigue la reunificación. Cada tribu sigue su curso, poco interesada y afectada por lo que hagan las otras tribus. Han pasado casi 470 años desde que el tabernáculo fue establecido en Shiloh y aún no han encontrado el factor que pueda soldar las tribus y convertirlas en un solo pueblo. Por lo visto, el proceso de consolidación de cada una de las tribus ha tomado mucho más tiempo del que podíamos haber esperado a simple vista. Al igual que el joven necesita un largo periodo de adolescencia para reafirmar su personalidad, asegurándose de no ser una fotocopia de sus padres, ni tampoco un muñeco en manos de la sociedad que lo rodea, antes de poder unirse a una mujer y formar una familia. Debe luchar contra las influencias negativas y descubrir cuáles de ellas le sirven según su personalidad muy particular, depurando cada una de ellas hasta considerarla adecuada. Y luego debe ver de qué modo se acopla a su pareja y forma de nuevo un nuevo ente que es la familia. Esto puede ser muy largo y penoso, y cuanto más sensible es la persona, más le va a costar llegar al punto de madurez. Y cuando hablamos de tribus que deben formar una nación, el proceso es mucho más largo y penoso. Y el resultado esperado debería ser mucho más elevado también. De todos modos, vemos aquí que los soldados, después de una primera derrota, deciden traer el arca del pacto al campamento, pensando que de este modo van a estar más seguros.
volvemos al pensamiento irreflexivo, primitivo, que la mera presencia del objeto sagrado puede salvarlos sin tener en cuenta que lo que cuenta de verdad es el estado moral del pueblo. Y por desgracia, este estado no es bueno. Y los líderes del pueblo, Elí y sus hijos, no han sido capaces de mejorarlo. Así, la presencia del arca del pacto puede resultar contraproducente y peligrosa. Es el triste momento en que se realiza la profecía de Shmuel, que había predicho la muerte de los dos hijos de Elí, pero también un castigo para todo Israel, como hemos explicado ya en la clase anterior. Versículo 4: y envió el pueblo a Shilo, y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos asentado con los querubines. Y allí estaban los dos hijos de Elí con el arca del pacto de Dios, Jofni y Pinjas. Asentado con los querubines. Así se denomina en otras pocas ocasiones del Tanaj, puesto que la palabra divina salía de entre los dos querubines que había encima del arca. Dicen nuestros sabios que estos dos querubines reflejaban la unión entre el Creador y el pueblo de Israel. Seguramente al traer el arca al campo de batalla, intentaban demostrar esta unión que debía salvarles de nuevas derrotas, sin tener en cuenta de que ellos habían roto esta unión. Pero tal vez se refiera también a los querubines que había colocado Dios a la entrada del jardín del Edén, para guardar que no entrara aquel que no se había preparado correctamente. La función de los querubines es vigilar que nadie se acerque, aquí sobra una N, que nadie se acerque al arca y a la Torá sin cumplir con los requisitos indispensables de integridad ética que le haga digno de tal acercamiento. Por desgracia, los guardianes del arca son ahora los dos hijos de Elí, cuya integridad moral ha sido denunciada en los capítulos anteriores como muy mala, y en lugar de ayudar al ejército, lo que van a hacer será empeorar mucho la situación. Versículo 5. Y aconteció, al venir el arca del pacto del Señor al campamento, gritó todo Israel con voz fuerte y tumultuó la tierra. La tierra se convierte en un tumulto. Y oyeron los filisteos el ruido del clamor y dijeron: ¿qué es la voz de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había venido al campamento. Y temieron los filisteos, pues dijeron: ha venido Dios al campamento. Y añadieron: ay de nosotros, porque no había esto ayer y anteayer, como ya hemos explicado hace un momento. Versículo 8. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios con todas las plagas en el desierto. Dioses poderosos, aquí está en plural, no tan solo la palabra hebrea Elohim, sino también el adjetivo y el verbo que aparece a continuación, que es lo que hace la diferencia. Ya hemos hablado de esto, pero conviene repetirlo otra vez. La palabra Elohim está en plural, porque se refiere originalmente a las fuerzas cósmicas que parecen dominar el mundo. Y el Creador toma también este nombre, puesto que Él es el Elohim de los Elohim, traducido como Dios de dioses.
Y esta expresión puede referirse también a los enviados del Creador, a los ángeles, que llevan a cabo su misión, o a los jueces, que han recibido poderes extraordinarios para dictar vida o muerte. Y en estos casos, si son varios ángeles o varios jueces, el verbo aparecerá, por supuesto, en plural. La clave está en el verbo y en los adjetivos, si están en singular o en plural. Siempre que se refieren al Creador, los veremos únicamente en singular, mientras que cuando se refieren a otros dioses o a los jueces o a los ángeles, aparecerán en plural. Aquí están hablando los filisteos y lo hacen en plural, puesto que son politeístas y no pueden imaginarse otra posibilidad, aunque estemos hablando del Dios de Israel. Y dicen los filisteos, estos son los dioses que hirieron a los egipcios con todas las plagas en el desierto. O sea que estaban bien enterados de lo que había sucedido en Egipto más de 400 años antes. Como dice la canción del mar en el libro de Shemot, el Éxodo, capítulo 15, oyeron los pueblos y temblaron. El temor se apoderó de los habitantes de Peleshet, de Filistea. Entonces se asustaron los héroes de Edom. Los poderosos de Moab fueron apoderados de convulsión. Se derritieron todos los habitantes de Canaán. El relato a los filisteos les llegó inmediatamente con la salida de Egipto y quedó bien grabado en su memoria nacional. O sea, ellos consideran de que hay algo mágico en este pueblo, unos poderes prodigiosos que ellos no saben descifrar, que proceden de estos dioses poderosos. Pero ellos no conocen nada fuera de la naturaleza, pues todos sus dioses son naturales, humanoides, y no pueden imaginarse nada que esté por encima de la naturaleza. Por lo tanto, algún truco habrá para vencer a los dioses de Israel. Esto es lo que ellos se imaginan. El pueblo de Israel no era monoteísta, por desgracia. Ya hemos visto que tenían varios ídolos y se dejaban llevar por la influencia de los cananeos y de los filisteos que estaban a su alrededor. Esto hemos visto todo el libro de Shoftim, de los jueces, que habla de este tema. Pero hay un núcleo bastante grande de pueblo de Israel que siguen guardando el monoteísmo más riguroso, y no solo esto, sino que nosotros vamos a ver también a continuación que a pesar de mirar en dirección a los otros dioses, al Baal y a Ashtoret y todos estos, con gran facilidad también saben rectificar y regresar al monoteísmo. O sea que van, no sé cómo decirlo, cambiando de época en época. El pueblo bajo, la plebe, van moviéndose de... No, está claro que sabían que solamente existe un Dios. No solamente que solo se puede adorar al Creador, sino que solamente existe Él como Dios. Esto está claro. Los que efectivamente guardaban el monoteísmo. Como ya digo, había demasiada gente que se había inclinado al politeísmo, y ellos, por supuesto, pues ya creían que había más de un Dios, pero, como ya digo, rectificaban muy rápidamente de regreso al monoteísmo, no eneísmo, sino
enoteísmo, sino al monoteísmo en sí, al riguroso. Ok. Versículo 9. Si han llegado el arca, los dioses, estos han llegado los dioses al campamento de Israel, por lo tanto, versículo 9, esforzaos y sed hombres, oh filisteos, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido. Sed hombres y luchad. Es un texto importante para intentar comprender la relación entre los filisteos y los hebreos. Aquí dice que hasta el momento los hebreos han estado sirviendo a los filisteos. Pero es difícil saber si se refiere solo a pagar impuestos o si se refiere a un servicio de esclavitud, o sea, para que no seáis sus esclavos, para que no sirváis a los hebreos significa para que no seáis sus esclavos, para que no les estéis esclavizados como ellos os han estado esclavizados hasta ahora. En hebreo es la misma expresión, siervo o esclavo, servir o estar esclavizado. Y depende del contexto para saber el verdadero significado y algunas veces nos quedamos con las dudas. Veremos más adelante cuando hablemos de las batallas del rey Shaul contra ellos, la precaria situación en que se encontraba Israel. De todos modos, se están animando los filisteos para que este inconveniente no se convierta en una fatal derrota. Es lo que podrían haber hecho también los soldados de Israel. En lugar de optar por traer el arca del pacto en plan de amuleto que les salve del peligro. Como siempre, resulta más fácil buscar una solución exterior, traer el arca, que tener que cambiar algo de nuestra actuación, de nuestro comportamiento. Por supuesto que la verdadera solución debemos buscarla en nosotros mismos, ya que las condiciones externas pueden cambiar en cuestión de segundos cuando el Creador lo cree conveniente, mientras que nuestra propia actuación está únicamente en nuestras manos. Así dice el Talmud, todo está en manos del cielo, menos el temor al cielo, en que está claro que el cielo se refiere al Creador. Pero esta es la solución más difícil, porque nos cuesta mucho cambiar. Vaya, precisamente los filisteos tendrán que enseñarnos el modo de esforzarnos para superar los problemas. Versículo 10. Y lucharon los filisteos, y fue derrotado Israel, y huyó cada hombre a su tienda, y fue el golpe muy grande, y cayó de Israel 30,000 soldados de a pie. Huyó cada hombre a su tienda. Vemos de nuevo esta expresión arcaica que menciona la tienda cuando está claro que ya son sedentarios y habitan en casas. Ya la vimos varias veces en el libro de Shoftim y está claro que es extemporánea. Tal vez debamos entender que la experiencia nómada que comenzó con la salida de Egipto y duró solo 40 años, o tal vez otros 14 de conquista y repartición, es la que quedó grabada como punto de partida significativo para el pueblo. A no ser que también tomemos en cuenta el recuerdo prehistórico, el recuerdo del corto periodo de los patriarcas de no más de 200 años, que también eran nómadas, antes de que las tribus quedaran esclavizadas en Egipto. Por lo tanto, esta expresión de que huye cada uno a su tienda es una expresión arcaica, pero que representa un pasado muy vívido en el presente del pueblo de Israel, en que siguen usando esta expresión de que cada uno se fue a su tienda.
Versículo 11, y el arca de Dios fue capturada, y los dos hijos de Elí murieron, Jofni y Pinjas. Por supuesto que la captura del arca es un durísimo golpe para Israel, no solo a la moral del pueblo, sino también a su espiritualidad, al quedarse sin este centro de conexión con el Creador, del que hemos hablado antes. O tal vez debamos decir lo contrario, que la caída espiritual del pueblo ya desde mucho tiempo atrás fue la que causó que el arca fuera capturada. Al igual de lo que podríamos decir hoy en día, en que muchos se preguntan dónde está escondida el arca. No hay más respuesta que la que hemos visto ahora, que el pueblo aún no es digno de que nos sea devuelta. Según nuestra tradición, el arca está escondida en algún lugar cerca de donde estaba el templo. El hecho de que gran cantidad de místicos y de oportunistas la hayan buscado en vano no significa que esta tradición no sea fidedigna. Los templarios de la Edad Media y los arqueólogos de finales del siglo XIX siguieron lo que ya habían comenzado los depredadores romanos e incluso reyes judíos del Segundo Templo que buscaban los tesoros escondidos de nuestros antepasados. Debemos tener en cuenta que hace ya más de 2400 años que fue escondida por el rey Yoshiyahu a finales del primer templo, cuando se dio cuenta de que su destrucción era inminente. Y nosotros tenemos plena seguridad de que cuando llegue el momento la descubriremos. Mientras tanto, no necesitamos que nadie la encuentre ahora y la deposite en algún museo. Es un objeto sagrado que puede estar tan solo en el lugar santísimo del templo. La captura del arca al final de la guerra de Eben Haezer abre una época de limpieza y de recapacitación en que nos preparamos para trasladarla al lugar definitivo en el templo de Jerusalén, que aún no ha sido construido. Versículo 12. Y corrió un hombre de Benjamín del orden, o sea, del orden de batalla, corrió desde allí y vino a Shiloh aquel día, y sus vestidos estaban rotos y tierra sobre su cabeza. Y vino, y Elí estaba sentado sobre la silla junto al camino, esperando, porque su corazón temía por el arca de Dios. Y el hombre fue a anunciarlo en la ciudad, y gritó toda la ciudad. Elí temía por el arca de Dios. Tiene razón, ya que la ha puesto en manos de sus dos hijos, que no son dignos de guardarla adecuadamente, ni en el campo de batalla, ni en el tabernáculo. Es muy significativo que diga que su atención estaba en el arca. Hay una famosa pregunta rabínica. ¿Qué ocurre si vemos que un anciano sabio que sostiene un rollo de la Torá se cae al suelo? ¿Debemos ayudar a levantar primero al anciano o lo primero que debe interesarnos es el rollo de la Torá caído? En el Tratado de Yoma, en el Talmud, hay una anécdota de un asesinato que tuvo lugar entre los sacerdotes en el mismísimo templo. Y mientras el asesinado estaba agonizando, se apresuró otro sacerdote a sacar el cuchillo de su cuerpo para que el cuchillo no se impurificase por el contacto de un cadáver. Y el Talmud lo critica diciendo que les importaba más la pureza de los utensilios que la muerte de una persona.
Está claro que para Elí es más importante la suerte del arca que la de sus propios hijos o de los soldados en la batalla, porque desde su punto de vista la religión, entre comillas, está desconectada de la derech eretz, la cortesía, la empatía por el prójimo, sin tener en cuenta de que el hombre está hecho a imagen y semejanza del Creador. Y por lo tanto, cuando una persona se ha caído al suelo, es la imagen y semejanza del Creador quien se ha caído. La pregunta rabínica está para despertar y examinar con cuidado nuestros sentimientos para que no demos nada por sentado sin haberlo considerado escrupulosamente con todos sus pros y sus contras. Versículo 14. Y oyó Elí la voz del grito y dijo, ¿qué es la voz de esta multitud? Y el hombre se apresuró y vino y anunció a Elí. Y Elí tenía 98 años. Sus ojos se habían alzado y no podía ver. Alzado en el significado de que se habían parado. No podía moverlos. Y no podía ver. Y dijo el hombre a Elí, yo soy quien vino del orden de batalla. Y yo del orden escapé hoy. Y dijo, Elí le pregunta, ¿qué fue el asunto, hijo mío? Y respondió el noticiero y dijo, ha huido Israel de los filisteos, y también ha habido gran matanza entre el pueblo, y también tus dos hijos han muerto, Jofni y Pinjas, y el arca de Dios ha sido tomada. Versículo 18. Y sucedió, al mencionar el arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás, a través del flanco de la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era anciano el hombre y pesado, y él había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Pinehas, estaba encinta para parir, y oyó la noticia que había sido tomada el arca de Dios y que había muerto su suegro y su marido. Se inclinó y parió porque le sobrevinieron los dolores. Al tiempo que moría, le dijeron las mujeres que estaban junto a ella, no temas, porque has dado a luz un hijo. Y no respondió ni puso su corazón. Las mujeres intentan animarla diciendo que has dado a luz un hijo, por lo tanto no está todo perdido, necesitas conservar tu vida para poder alimentar a este hijo, para poder cuidar de él. Y no respondió ni puso su corazón. Poner el corazón podría traducirse como poner o prestar atención. Así debemos entender cada vez que en el Tanaj nos hablan del corazón, que es el centro de nuestra personalidad, esto es el yo, el corazón. Así encontraremos muchos versículos con este significado. Por ejemplo, en el libro de Mishle, Proverbios, capítulo 23, dame, hijo mío, tu corazón, y tus ojos mis caminos guarden. O sea, dame tu corazón, préstame atención. O en el libro de Jeremías, capítulo 19, construyeron los altares del Baal para quemar a sus hijos como holocaustos, que no ordené y no hablé y no subió a mi corazón. O sea, no tuve esta intención. También el famoso versículo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, significa que debemos amarle con todo nuestro yo, con todo nuestro ser. Ok, entonces ella no presta atención a lo que las mujeres le dicen,
porque el desastre para ella es demasiado grande. Y llamó al joven, al recién nacido, lo llamó Ichavod, diciendo: se ha exiliado la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por su suegro y su marido, y dijo: se ha exiliado la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Se ha exiliado, hace uso del verbo galá, exiliarse, de donde viene la palabra galut, mal traducida como diáspora en griego, ya que esta palabra griega significa dispersión, mientras que galut no implica dispersión, sino solamente salir de su lugar, exilio. La gloria de Israel es el contacto, la unión entre el Creador y el pueblo de Israel, cuyo testimonio es el arca. Y por esto es llamada también arca del testimonio, puesto que contiene las tablas del pacto, el testimonio de que la Shejinah reside en Israel. Y efectivamente la gloria de Israel se ha exiliado, pero no ha ocurrido ahora, sino que como resultado de la batalla podemos verlo, podemos darnos cuenta ahora de que esta gloria de Israel, este contacto con el Creador, ha desaparecido. El nombre de su hijo es Ichavod, al sumar dos palabras, y, que significa no hay, y la palabra kavod, que significa gloria, que por una norma gramatical, la C de kavod se convierte en J, javod, y javod, es por un motivo gramatical. Esta mujer, este matrimonio de Pinhas y de su mujer, ya tenían un hijo anterior llamado Ahitub, que tomará ahora el cargo de sumo sacerdote de su abuelo o de su padre. A este Ahitub lo encontraremos más adelante. Tenemos un poco más de tiempo, podemos seguir con el principio del capítulo 5. Versículo 1, los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Eben-Ezer a Ashdod. Ashdod es una de las 5 grandes ciudades de los filisteos, que es un puerto que ya funcionaba como puerto en aquellos tiempos y sigue funcionando como puerto hoy en día. Gracias a Dios, el puerto moderno está un poco más al norte que el puerto antiguo, de modo que se han conservado los restos arqueológicos del puerto antiguo, pueden verse perfectamente, como que es un puerto que estuvo activo durante mucho tiempo, pues se suceden los estratos de arqueológicos, uno sobre el otro, hasta hace unos 2000 años, en que fue usado como puerto por última vez, hasta que con la independencia del Estado de Israel, entonces construyeron allí un nuevo puerto. Ok. Versículo 2, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la trajeron a la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón es el dios de los filisteos. No está claro cuál es el significado del nombre, esto ya lo expliqué anteriormente, lo volvemos a explicar ahora. Hay quienes opinan que Dagón viene de la raíz Dagan, que significa cereal, por lo que sería el dios de los cereales de la cosecha. Parece ser que tenía un equivalente en otras culturas de los dioses vecinos. Las llanuras litorales en que se asentaron los filisteos siguen siendo famosas por sus cosechas de cereales, por lo que esta interpretación parece muy probable.
Según otra opinión, el nombre proviene de la raíz dag, que significa pez, por lo que podría ser el Poseidón o el Neptuno de los filisteos. Teniendo en cuenta de que la ciudad de Asdod, una de las ciudades filisteas, era el mejor puerto de la costa de Israel, tiene sentido pensar que adoraban al dios de los mares, a quien podrían dar la figura de medio hombre y medio pez. Y más teniendo en cuenta que los filisteos eran invasores que llegaron del mar, de Creta. Según lo que veremos dentro de poco, este significado parece el más probable y es el que mencionan los comentaristas, que Dagón viene de pez, de Dag. Entonces tomaron el arca de Dios y la pusieron junto a Dagón. En el Midrash intentan averiguar si lo hicieron para honrar el arca, como opina Rabbi Yohanan, al colocarla dentro del templo del de su dios filisteo, o que al contrario, la colocaron allí como a un vencido ante el vencedor. Esta es la opinión de Rabbi Shimon ben Lakish. Sabemos que muchos templos tenían en sus tesoros los botines de guerras o regalos que le habían hecho reyes y príncipes. También en el templo de Shlomo y en el mismo tabernáculo depositaron varios objetos que vienen a honrar al Creador. Una vasija con el maná, como menciona el libro de Shemot, el Éxodo, capítulo 16. También colocaron allí la vara florecida de Aarón, así dice el libro de Bemidbar, el libro de Números, capítulo 17. Colocaron allí también un cajón con los regalos de los filisteos que veremos a continuación en el capítulo siguiente. Y también colocaron allí por un tiempo determinado la espada de Goliat, como veremos también a continuación de nuestro libro en el capítulo 21. Y tal vez también estuviera allí la botella con el aceite de unción, pero esto no está del todo claro. Bueno, dejemos esto. Así pues, lo más lógico es que consideraran el arca como un trofeo. Y esto podría justificar los graves castigos que vienen a continuación, pero también puede explicarse de otro modo, como ya veremos. Muy bien, entonces, versículo 3, madrugaron los ashdoditas a la mañana siguiente, y que Dagón había caído cara a tierra delante del arca del Señor, y tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. La terrible derrota de Israel ante los filisteos, la victoria de los filisteos, se convierte de pronto en una verdadera pesadilla para los vencedores. Así leemos en el Salmo 78, versículo 60. Abandonó el tabernáculo de Shiloh, tienda que asentó en el hombre, y dio al cautiverio su fuerza. O sea, su fuerza, la fuerza de Dios, quedó en el cautiverio, y su gloria en manos del enemigo. Encerró a la espada a su pueblo, y se enfadó con su heredad. A sus muchachos consumió el fuego, y sus vírgenes no fueron alegradas. Sus sacerdotes a espada cayeron, y sus viudas no lloraron. Versículo 65. Y se despertó como un dormido, mi Señor, como un héroe que se espabila del vino, e hirió a sus enemigos atrás, vergüenza eterna les dio. Al caer el arca en poder de los filisteos, no tarda en demostrarles el verdadero valor del Dios de Israel ante el Dios de los filisteos. Fijaos aquí que al primero, al Dios de Israel, lo escribimos en mayúscula,
y al segundo el Dios de los filisteos en minúscula, a falta de algo mayor que la mayúscula para el Creador y a falta de algo menor que la minúscula para la farsa de los filisteos. Porque ¿cómo es posible poner el uno junto al otro? No se trata de una simple rencilla entre dioses como había en el panteón griego, en que Hera se pelea con Afrodita y Atenea por una manzana. No es esto. Es el doloroso fracaso de la humanidad que no es capaz de esforzarse para alcanzar al Creador y quiere sustituirlo con dioses androides semihumanos con poderes extraordinarios, pero con ello no hace más que alejarse del verdadero contacto con el Creador. Para resaltar el terrible error, la Torá usa la expresión de que el Creador tiene celos de los otros dioses, o que se muestra celoso con ellos. Claro que no cabe usar con el Creador este término, ni ningún otro, puesto que no le afectan en absoluto a Él. Él es inmutable. Pero nos afecta ni mucho a nosotros, porque para nosotros este contacto directo con Él es una necesidad vital que no puede ser sustituida por ninguna otra actividad sin afectar profundamente a nuestra integridad espiritual, o sea, sin volvernos locos de algún modo. Cuando nos falta el contacto con el Creador, nos volvemos locos, de algún tipo de locura. La lucha de nuestro capítulo entre el arca de Dios y el Dios filisteo viene a despertar en nosotros el sentimiento de evidencia y de seguridad de que podríamos haber perdido en la derrota de Israel y la caída del arca en manos de los filisteos. Siglos más tarde, con la destrucción del templo, con la diáspora, y luego con las persecuciones y las expulsiones y con la Shoah, se despierta de nuevo la duda, la incertidumbre. ¿Se habrá dormido el Señor? Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta y no deseches para siempre. Así dice el Salmo 44. La lectura de este capítulo tiene que ayudarnos a encontrar la respuesta de lo que hemos visto aquí en el Salmo 78 que hemos visto aquí. Se despertó como un dormido el Señor, o sea que de pronto demuestra ante los filisteos, precisamente ante ellos, les demuestra la fuerza que él tiene. Versículo 4. Y madrugaron a la mañana siguiente, y que Dagón había caído de cara a tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos cortadas sobre el umbral. Solo Dagón quedaba sobre él. Se habían desprendido la cabeza y los brazos, y solo quedaba el pescado. Por eso no pisan los sacerdotes de Dagón, ni todos los que entran en la casa de Dagón, el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. No pisan, vamos a ver, se me ha atascado esto. ¿Dónde está este no pisan? No pisan. No nos dice qué hicieron con su desgraciado Dagón. Si lo repararon y lo devolvieron a su lugar, si lo sustituyeron por otro de metal que no pudiera romperse, o si dejaron su lugar vacío. No dice tampoco que convirtieran esta fecha en un día de ayuno, ni de que estuvieran alarmados por lo que ocurre a su Dios. Solo dice que a partir de aquel momento comenzaron a honrar el umbral del templo, el lugar en que cayeron la cabeza y las manos de Dagón. Solo cuando la mano del Creador se dejó sentir sobre los habitantes de la ciudad de Asdod,
solamente entonces deciden trasladar el arca a otro lugar. O sea que ¿cómo se dice esto? El culto que tenían estos filisteos por este dios Dagón, pues parece un poco suelto, no les importa lo que ocurre. Intentan repararlo por la primera vez, levantan al ídolo caído, pero luego cuando cae por segunda vez, la única reacción que nos transmite aquí el texto bíblico es de que a partir de este momento no pisan los sacerdotes de Dagón ni todos los que entran a la casa de Dagón el umbral de Dagón, porque allí habían caído la cabeza y los brazos de esta sardina. Bueno, entonces nos da la impresión de que este Dios es algo pasajero, algo al que no le prestan atención. A continuación de este capítulo y sobre todo en el capítulo siguiente, el versículo 6, vamos a ver un poco la psicología de estos filisteos y la relación que entablan con el arca y con sus propios dioses, pero esto ya va a ser, si Dios quiere, la semana que viene. Hasta pronto, hasta entonces, shalom, shalom, buenas noches a todos, hasta la próxima.